Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver unos problemas utilizando la ley de Ohm. Vamos a recordar la ley de Ohm expresada en forma de ecuación. ¿Qué me dice esta ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si necesito la corriente, esta va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y si necesito la resistencia, esta va a ser igual al voltaje entre la corriente. Si te das cuenta, siempre necesitas tener dos de las variables para encontrar la tercera. Si no, no la puedes encontrar. Aquí necesitas voltaje y resistencia, aquí necesitas voltaje y corriente, ¿sí? Siempre debes de tener dos para encontrar la tercera. Eso nos simplifica mucho el problema. Vamos a ver el primer ejemplo propuesto. Calcular la resistencia del siguiente circuito. Vamos a analizarlo. Tengo voltaje y tengo corriente. ¿Qué me falta? La resistencia. Muy bien. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar el triángulo de la ley de Ohm para recordarla. Tapo la que yo necesito encontrar, que en este caso es la resistencia, y obtengo que voltaje entre corriente. Esta es mi fórmula. Y me la llevo a mi problema para poder resolverlo. Tengo que resistencia es igual a voltaje entre corriente. Sustituyo los valores que tengo del circuito. 12, que es el voltaje aplicado, el voltaje de la fuente, el voltaje total también lo conocemos, y 2 amperes, que es la corriente o la intensidad, también en algunos ejemplos la podemos ver así. Muy bien, y ya queda resuelto este problema con voltaje, corriente y resistencia. Vamos a ver el siguiente problema propuesto. Calcular la corriente que circula en el circuito. Vamos a analizarlo igual como lo hicimos en el pasado. El voltaje aplicado son 5 volts. La resistencia son 220 ohms. ¿Qué me falta si tengo voltaje y resistencia? Ok, la corriente. Una vez más, recordamos la fórmula utilizando el triángulo. Tengo el triángulo de la ley de Ohm, tapo la que yo necesito y me queda que corriente, que es la que yo necesito, va a ser igual a voltaje entre resistencia. Y aquí obtengo mi fórmula. Me la llevo a mi problema y sustituyo. El voltaje total, voltaje aplicado, voltaje de la fuente son 5 volts. La resistencia o la carga que tengo en mi circuito son 220 ohms. Si hago la división me daría 0.227 amperes. Y aprovecho una vez más aquí para recordarles que las unidades las escribimos con mayúsculas porque se derivan de un nombre propio. Bueno, y con esto ya tengo resuelto mi circuito. Tengo voltaje, resistencia y corriente. Vamos al último problema propuesto de este día. Calcular el voltaje aplicado en el siguiente circuito. Vamos a analizarlo. Tengo una corriente o una intensidad, también así lo nombran en los textos, algunos, o la puedes encontrar así en otros ejemplos, de 0.5 amperes y una resistencia de 15 ohms. ¿Qué es lo que me falta si tengo corriente y resistencia? Voltaje. Me voy rápidamente a mi triángulo de ley de Ohm para encontrar la fórmula. Tapo la que yo quiero, que en este caso es voltaje, y obtengo que corriente por resistencia. Aquí está mi fórmula. Me la llevo a mi problema. Voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es 0.5 y resistencia 15 ohms. Sustituyo estos valores en mi fórmula y los multiplico. 0.5 por 15 me da 7.5 volts. Y así de sencillo estamos resolviendo problemas con la ley de Ohm. Si te das cuenta, plantea el problema, debes de tener forzosamente para la ley de Ohm 2 de las variables, 2 de las 3 y sustituyes. ¿Sí? Bueno, creo que sería todo por este video. Gracias.